casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenas tardes, familia del Perú, niñas y niños del tercer y cuarto grado de educación primaria. Nos llena de alegría compartir una vez más este espacio de aventuras de aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. Muy buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, Yanira y Oscar. Un saludo especial para ustedes, padres y madres de familia que acompañan a sus hijos e hijas. Estamos muy contentos de seguir trabajando con ustedes y aprender juntos. Sí, ¿cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Yo feliz porque empezamos un nuevo programa radial y estaremos juntos. ¿Cómo estás, Oscar? Estoy muy bien, Yanira. Contento de reencontrarnos con nuestros profesores y nuestros amigos y amigas del tercer y cuarto grado. Al igual que en otros programas, no podemos empezar sin tener en cuenta... Profesora Vilma, no podemos empezar sin tener en cuenta las normas de higiene para prevenir la COVID-19, ¿verdad? Exactamente, Yanira. Qué bueno que lo recordaste. De seguro nuestros amigos y amigas también lo recuerdan. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Mantener la distancia social cuando acudimos a lugares públicos. Usar doble mascarilla al salir de casa. Pero la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. Únete a ellos. Gracias por hacernos recordar estas normas o medidas tan importantes, profesora. Así nos venimos protegiendo en familia. Así es, Oscar. En mi familia también las tenemos en cuenta y hasta ahora estamos bien. Muy bien, Yanira y Oscar. Otro aspecto muy importante es la preparación del espacio donde van a trabajar. Así es, profesor Ronnie. Debemos tener limpio el espacio donde vamos a trabajar y contar con nuestros útiles escolares, como el cuaderno, hojas de reuso, lapiceros o lápiz y, por supuesto, nuestro cuaderno de autoaprendizaje de comunicación del tercer o cuarto grado. ¿Estamos listos, amigos? Oscar, y no olvidemos tener nuestro portafolio donde vamos guardando nuestros trabajos y los textos que vamos elaborando o escribiendo. Por supuesto, Yanira. Gracias por recordarnos. Bueno, niñas y niños, llegó la hora de empezar con el programa radial de hoy. Pero antes, recordemos lo que estamos trabajando en esta experiencia de aprendizaje. ¿Lo recuerdan? Yo lo recuerdo, profesora Vilma. En el primer programa se presentó la experiencia de aprendizaje que se titula Cuidamos nuestra salud promoviendo una dieta saludable. Así es, Oscar. Estaremos viendo la importancia de alimentarnos bien para estar sanos. Ahora, atención, para presentarles nuestro propósito de hoy. Dialogar en familia sobre los alimentos naturales y procesados, explicando cómo influyen en su alimentación y su salud. Repito, dialogar en familia sobre los alimentos naturales y procesados, explicando cómo influyen en su alimentación y su salud. Ahora que conocen el propósito de nuestro programa, atentos, que ahora les presento el título. Dialogamos sobre los alimentos naturales y procesados. Repito, el título del programa de hoy es Dialogamos sobre los alimentos naturales y procesados. ¡Qué interesante, profesora Vilma! Conocer sobre los alimentos que comemos es muy importante y debemos estar informados para estar sanos, ¿verdad, Oscar? Niños y niñas, algo muy importante que deben recordar es que todo lo que vienen trabajando en esta experiencia de aprendizaje servirá de insumo para la elaboración del producto final.
que será un díptico con propuestas de una dieta saludable, por lo que les pido que estén organizando toda la información desarrollada, propuestas, conclusiones, para luego incorporarlas en el díptico. Gracias por recordarnos estos aspectos muy importantes, profesor. Profesor Ronnie, ¿y cómo haremos para cumplir con el propósito de hoy? Muy buena pregunta, Oscar. Les cuento que para aprender en este programa radial, dialogarán con su familia sobre los alimentos naturales y procesados, a partir de la lectura de un texto. Podrán hacer sus predicciones sobre el contenido, luego contrastarán sus predicciones, responderán a preguntas explicando cómo influyen estos alimentos en su salud. Me encanta hacer predicciones antes de que usted nos lea un texto. Casi siempre acertamos, ¿verdad, Yanira? Sí, Oscar, amigas y amigos del 3er y 4º grado, de seguro que ustedes también acertarán al hacer sus predicciones, así que estemos muy atentos. Bien, niños y niñas, ¿estamos listos para iniciar el trabajo de hoy? Sí, profesora, estamos listos. Yanira, Oscar, niños y niñas que nos escuchan, empezamos. A continuación, les leeré un texto expositivo sobre los alimentos naturales y procesados. Es importante que estén muy atentos y no olviden pedir a un familiar que los acompañe. Dialogarán sobre lo escuchado y podrán responder algunas preguntas. Bien, profesor, yo estoy acá con mi papá y mi mamá y anotaré algunas palabras que me ayudarán a comprender mejor lo que escuché. Sí, Yanira, ahora atentos, les leeré, pero antes les diré el título y les pregunto, ¿de qué tratará el texto? El texto se titula Conociendo los alimentos naturales y procesados. ¿De qué creen que tratará el texto? Creo que se tratará de las clases de alimentos. Yo creo que es sobre los alimentos que debemos consumir más y otros alimentos que debemos consumir menos. Niños y niñas, anoten sus predicciones. Ahora escuchen, por favor, muy atentos. Conociendo los alimentos naturales y procesados. Encontrar la diferencia entre los alimentos naturales y procesados no es tan sencillo. Su diferencia está en el tratamiento que reciben. Los alimentos naturales tienen su origen animal o vegetal y son aquellos que no han recibido tratamiento industrial y por lo tanto no tienen ingredientes añadidos. Tenemos a las frutas, verduras, legumbres, semillas, huevos, carne sin procesar, granos enteros, hierbas y especies. Los alimentos procesados tienen también su origen animal o vegetal, con la diferencia de que han pasado por un proceso industrializado que modifica su composición. Es decir, contienen elementos adicionales a su composición natural que pueden modificar sus nutrientes originales. Los alimentos procesados traen algunas ventajas, entre ellas que se pueden conservar más tiempo. A algunos de estos alimentos se les pueden añadir nutrientes como vitaminas o minerales. Sin embargo, también pueden traernos varias desventajas, como contener mucho azúcar, sal o grasa, y otros alimentos contienen más calorías y pocas proteínas. Entre los alimentos procesados tenemos los refrescos, las galletas y sopas instantáneas, las hamburguesas, mayonesas, sazonadores de alimentos, gaseosas, embutidos, etc. Se dice que los alimentos procesados son dañinos para la salud, pero no todos lo son. Algunos se consideran saludables cuando han recibido un procesamiento mínimo para mantenernos más tiempo. Se pasteurizan, congelan, esterilizan y envasan. Tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, los yogures naturales, café, cacao en polvo y otros.
Una recomendación que nos dan los nutricionistas sobre los alimentos procesados es que nuestra dieta no se base exclusivamente en alimentos procesados, sino que se promueva una alimentación natural o de alimentos poco procesados. ¿Qué les pareció el texto leído, niños y niñas? Muy interesante, profesor. No sabía qué eran los alimentos procesados. Escuché ese nombre, pero no lo sabía. Oscar, ¿qué consumimos más? ¿Alimentos naturales o procesados? No me había puesto a pensarlo. Interesante, profesor. Así es, Yanira y Oscar. Información muy interesante. ¿Qué les parece si les vuelvo a leer el texto? Sí, profesora Vilma. Nuestros amigos y amigas del 3er y 4º grado estarán de acuerdo a escuchar de nuevo. Muy bien, niños. Escucharon de nuevo el texto. Ahora los invito a dialogar con su familiar sobre lo escuchado. Recuerden que esta información nos ayudará a mejorar nuestra alimentación para mantenernos sanos. Antes, recordemos que para dialogar debemos tener en cuenta algunos aspectos. Los hemos visto en otros programas, ¿los recuerdan? Sí, profesora. Cuando dialogamos, debemos hacerlo con claridad, explicar bien nuestras ideas, hablar con un buen volumen de voz y escuchar con atención cuando nuestros familiares toman la palabra. Muy bien, Yanira, eso es cierto. Cada vez que dialogo con mi familia, me siento más seguro cuando hablo. Y la conversación con mis padres y hermanos es cada día más interesante. Al final sacamos conclusiones. Dinos, Oscar, ¿cómo te fue en tus predicciones? ¿Acertaste? Sí, profesor Ronnie. Yo dije que se trataría de las clases de alimentos. Creo que acerté un poco. Yo también, porque en mi predicción dije que en el texto se trataría de alimentos que debemos consumir más y otros que debemos consumir menos. ¡Yay! Creo que me acerqué mucho. Muy bien, niños. Sus predicciones se acercaron mucho a lo que se trata el texto. Bien, Yanira, Oscar, niños y niñas que nos acompañan. A continuación les plantearé algunas preguntas sobre lo que han escuchado. Bien, profesora. Estaremos atentos a todas las preguntas. Las anotaré. Yanira y Oscar, escuchen las preguntas. 1. ¿En qué se diferencian los alimentos naturales de los alimentos procesados? Para que puedan tomar nota, repito la pregunta. ¿En qué se diferencian los alimentos naturales de los alimentos procesados? 2. ¿Qué tipo de alimentos son los alimentos naturales? Repito, ¿qué tipo de alimentos son los alimentos naturales? 3. ¿Qué significa en el texto la expresión contienen elementos adicionales a su composición natural? Repito, ¿qué significa en el texto la expresión contienen elementos adicionales a su composición natural? 4. ¿Qué ventajas tienen algunos alimentos procesados? Repito, ¿qué ventajas tienen algunos alimentos procesados? 5. ¿Qué se recomienda sobre el tipo de alimentos que debemos consumir para mantenernos saludables? Repito, ¿qué se recomienda sobre el tipo de alimentos que debemos consumir para mantenernos saludables? Bien, niños y niñas del 3er y 4º grado, ¿qué les parece si compartimos sus respuestas? Estamos seguros que han respondido a las preguntas en el diálogo con su familia. ¡Sí, profesora! Sí, profesora, compartamos nuestras respuestas. Yo quiero compartir la respuesta de la primera pregunta, profesora. La pregunta dice, ¿en qué se diferencian los alimentos naturales de los alimentos procesados? Mi respuesta es que tanto los alimentos naturales como procesados son de origen animal y vegetal, pero los procesados tienen un cambio en su composición, es decir, que tienen otros elementos y cambian sus nutrientes que tenían al inicio. Así es, Oscar. Es decir, que los alimentos procesados son industrializados, ¿verdad, profesor?
Exactamente, Yanira. Continuemos compartiendo. Me toca a mí, profesora Vilma. La segunda pregunta dice, ¿qué tipo de alimentos son los alimentos naturales? Los alimentos naturales son alimentos de origen vegetal o animal y se mantienen con todos sus elementos o composición, es decir, no se alteran como los alimentos procesados. ¡Excelente, niños y niñas! Estoy pensando con mi familia qué alimentos consumimos más en casa. Ahora ya sabemos si consumimos más alimentos naturales o procesados y si son beneficiosos para nuestra salud. Sí, Oscar, estaba viendo con mi familia que podemos consumir ambos tipos de alimentos, pero en menos cantidad los alimentos procesados. Niños y niñas, la tercera pregunta fue, ¿qué significa en el texto la expresión ¿contiene alimentos adicionales a su composición natural? Profesor, cuando se dice que contienen elementos adicionales, quiere decir que son otros elementos que se añaden a los alimentos en su estado natural, es decir, sufren cambios. Perfecto, Oscar. Muy buena tu respuesta. Profesor, yo respondo a la cuarta pregunta, que fue ¿qué ventajas tienen algunos alimentos procesados? Cuando escuchaba el texto, me di cuenta que los alimentos procesados no son del todo malos, porque también nos proporcionan algunas ventajas. Por ejemplo, se pueden conservar más tiempo. A algunos alimentos se les añaden nutrientes como vitaminas o minerales. Niños y niñas, ya nos queda la última pregunta. ¿Quién la responde? Yo, profesora. La pregunta dice, ¿qué se recomienda sobre el tipo de alimentos que debemos consumir para mantenernos saludables? Los especialistas en nutrición recomiendan que consumamos más alimentos naturales que procesados. Excelente respuesta, Oscar. Les pregunto ahora, ¿qué tipo de alimentos vienen consumiendo en su dieta alimenticia? ¿La alimentación que tiene les permite estar saludables? ¿Cómo debe ser su alimentación ahora que conocen qué son los alimentos naturales y los alimentos procesados? Les pido que sigan conversando con su familia y puedan resolver estas preguntas. Todas las respuestas les ayudarán para sacar algunas conclusiones. Yanira y Oscar, recuerden que deberán explicar a su familia de los alimentos naturales y procesados en su consumo diario y su relación con la salud. Además, háganlo con mucha claridad, buen volumen de voz y deben incorporar la información que van teniendo. Por ejemplo, lo que hemos aprendido hoy. Profesores, ha sido muy interesante todo lo que hemos trabajado hoy. Así es, Yanira. Amigos y amigas que nos acompañan, ¿qué les pareció lo que hemos trabajado hoy? De seguro les ha parecido muy importante, porque se trata de nuestra alimentación y nuestra salud. Bien, niños y niñas, revisemos cuál fue el propósito de aprendizaje de este programa radial. Dialogar en familia sobre los alimentos naturales y procesados, explicando cómo influyen en su alimentación y la salud. ¿Lo logramos? ¡Sí! ¡Lo logramos! El texto que escuchamos nos ayudó a lograrlo y las preguntas que dialogamos y respondimos con nuestra familia. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Ahora que ya estamos terminando el programa de hoy, quiero pedirles que organicen las ideas y conclusiones a las que llegaron con su familia durante el diálogo sobre los alimentos naturales y procesados. Recuerden que todo lo que van a trabajar en cada programa radial les servirá para elaborar el producto final de nuestra experiencia de aprendizaje, que será un díptico con propuestas de una dieta saludable. Bien, profesor, iremos guardando todas nuestras producciones o trabajos. Sí, Oscar, no olvides que tenemos nuestro portafolio. Muy bien, Oscar y Yanira, es importante lo que ustedes dicen. Bien, niños y niñas del tercer y cuarto grado, ¿qué les parece si junto con su familia revisan lo que aprendieron hoy y cómo lo lograron?
¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lograron aprender? ¿Por qué es importante lo que aprendieron hoy? Bien, profesor Ronnie. Yo conversaré con mis familiares que me han venido acompañando en todo el programa y daré respuestas a estas preguntas. Muy bien, Yanira. Ya en otras oportunidades han venido revisando todo el proceso de cómo han aprendido. Y estoy seguro que reflexionarán juntos. Niños y niñas, es importante que conozcamos que en nuestro país y en las comunidades en que vivimos hay mucha riqueza en alimentos naturales y que debemos consumir para estar siempre sanos. ¿Qué les parece si revisamos y desarrollamos algunas actividades que encontramos en el cuaderno de autoaprendizaje de comunicación? Sí, profesora Vilma. Para los niños y niñas del tercer grado, ubiquen en su cuaderno la unidad 1. Vamos a sembrar y cosechar con nuestras familias. Luego, ubiquen las páginas 19 a la 21. Ahí encontrarán tareas para escribir un texto descriptivo de uno de los alimentos naturales que consumen en su familia. Desarrollen las tareas 1 a la 5 de la página 19, que corresponden a la planificación de la escritura. Luego, desarrollen la tarea 6 de la página correspondiente a la escritura o textualización. Y finalmente realicen las tareas 7, 8 y 9 de la página 21, que corresponden a la revisión y reescritura de su texto descriptivo. Bien, niños y niñas, continuamos. Para el cuarto grado, ubiquen en su cuaderno la unidad 1, vamos a sembrar y cosechar con nuestras familias. Ubiquen las páginas 19 a la 21. Ahí encontrarán tareas para escribir un texto descriptivo de uno de los alimentos naturales que consumen en su familia. Desarrollen las tareas 2 y 3 de la página 19, que corresponde a la planificación de la escritura. Luego, desarrollen la tarea 4 de la página 20, que corresponde a la escritura o textualización. Y finalmente, realicen las tareas 5 a la 9 de la página 21, que corresponde a la revisión y reescritura de su texto descriptivo. Madres, padres y familiares que nos acompañan, los animamos a seguir acompañando a sus hijos e hijas durante los programas radiales. Promuevan espacios para que ellos se expresen oralmente y conversen con ellos sobre la importancia de seleccionar de manera adecuada los alimentos que consumen, alimentos naturales y otros alimentos procesados. No olviden que la alimentación se relaciona con la salud. De igual manera, los animamos a seguir en comunicación con los docentes para realizar un trabajo en equipo y lograr que nuestros niños y niñas aprendan a través de este programa Aprendo en Casa. A ustedes, colegas, los animamos a seguir esforzándose y preparando las actividades complementarias a partir de lo que venimos trabajando en esta experiencia de aprendizaje. Sigan planificando actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo de la expresión oral en sus estudiantes y otras actividades de acuerdo a las características y necesidades de sus estudiantes. También comunicarnos con las familias, que son nuestros principales colaboradores en esta tarea de formación de nuestros estudiantes del tercer y cuarto grado. Agradecemos y los invitamos a estar con nosotros en el próximo programa radial para continuar aprendiendo juntos a través de su programa Aprendo en Casa. Fue un gusto compartir este programa con mi colega Vilma y con los estudiantes Yanira y Oscar, y por supuesto con todos ustedes, niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Felicitarlos por el trabajo que hicieron hoy. Recuerda que si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir.
Hasta pronto, amigos y amigas. Sigamos aprendiendo juntos. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.